Oh, yeah, it's recording. También podemos quitar nuestra cámara, ¿sabes? Bueno, Y luego hacemos una aparición así de ¡Hey! sorpresa. Bienvenidos. Ya tenemos participantes, de hecho. Así no veo, la Sí. verdad. Ah, 20. Ostras. Mm. Ahora sí veo. Vale, vale, vale. Bueno, mientras va entrando la gente, os doy ya la bienvenida a este webinar que hemos preparado entre Check-in y Cloudbets. Estamos esperando que venga más gente, entonces vamos a dar unos minutillos más para que la gente vaya entrando y que pues, podamos estar todos y podamos empezar, ¿vale? Nada, daremos unos cuantos minutillos y seguimos. Mientras tanto, voy a adelantarme un poquito para los que estáis aquí ya. Os comento ya esta parte del webinar que tenéis la oportunidad de clicar en ese botón de Q&A y dejar vuestra pregunta cuando queráis. O sea, porque esto lo vamos a repasar luego al final del webinar y vamos a ir contestando todas las preguntas que vais dejando. Así que, así que nada, podéis dejar todo aquí en ese pequeño chat y luego al final lo revisamos, ¿vale? Y mientras, ahora como estamos estables, vamos a esperar unos minutillos. Lo siento por lo que habéis estado puntuales, pero así es la vida. Y esperamos unos minutillos y empezamos. Bueno, voy a ir empezando ya. Quería esperar hasta I5, pero bueno, entre que saludo y tal, ya son I5 y ya podemos empezar ya. Tampoco vamos a esperar mucho más para no hacer perder el tiempo a los que estáis aquí. Entonces, nada, yo represento al equipo de check-in, me llamo Fernando, ahora mismo trabajo en el equipo de ventas y me acompaña Bianca de Cloudbets, que en este caso ella trabaja en el equipo de onboarding, con lo cual tenemos un poco de todo, lo que odiáis de las ventas y lo que os gusta de onboarding. Así que nada, para lo que queráis nos podéis contactar. Eh, Hoy el tema que nos ocupa y el que nos estamos centrando no solo es el ver un poco cómo trabajamos en nuestras empresas, sino más bien el tema candente desde diciembre, ¿no? Que es el tema un poco del reporte de viajeros, la nueva normativa, la legislación que tenemos, cómo trabajar con ello, cómo no sufrir demasiado con ello
Y bueno, y trabajar con empresas como las nuestras en las que os pueden ayudar mucho a quitaros esa carga adicional que hay en el trabajo, ¿vale? Porque finalmente lo importante es el huésped, todo lo demás es un poco extra y además esto es una parte administrativa que a la gente no le gusta mucho hacer. Así que nosotros nos encargamos de ello y esto es un poco lo que queríamos charlar sobre esto. Esto ya lo he comentado antes a la mayoría de vosotros, pero bueno, da igual, lo comento otra vez. Vosotros tenéis aquí un botoncito de Q&A, preguntas y respuestas. La idea es que cualquier pregunta que tengáis la podéis dejar escrita ahí mientras vamos haciendo la presentación. Luego yo al final recupero las preguntas y las contestamos entre Bankia y yo, ¿vale? Bueno, es que os vayáis de aquí con todas las respuestas posibles. ¿Vale? Entonces, nada, ya veis por aquí que tenéis el botoncito y os abre esa ventanita para poder dejar vuestra pregunta. Ya me he presentado y he presentado a Bianca, ¿vale? Así que vamos a empezar un poquito con qué es check-in, qué es lo que nosotros hacemos. No me voy a entretener mucho porque lo que me interesa más es hablar del tema de la normativa, pero sí es verdad que check-in lo que hace es, estamos muy centrados en automatizar el proceso este tan tedioso, ¿vale? Esto es un poco la idea que nos mueve. Es verdad que luego hemos evolucionado a una empresa que abarca muchas más cosas, ¿vale? Y entonces ya nos centramos también en lo que es experiencia de huésped, eh, con pagos, con upselling, con cosas así que ayuden a todos, ¿no? Que nos beneficien a todos. Al final buscamos un win-win para todos. Pero en general, Check-in nació para ayudar a esos propietarios, tanto vacacional como hoteles, como todos los que tuvieran este problema, a poder automatizar el proceso de tanto de toma de datos de los clientes, de los huéspedes, como también lo que es la parte de mandar el reporte de viajeros, ¿verdad? Nosotros a nivel de, os puedo sacar aquí unos datos, llevamos un porrón montonazo, 21 millones de check-ins completados. Trabajamos en todos estos países donde además tratamos de tener eh, al tanto la legislación de cada país, trabajar con cada país en su legislación para que los datos y todo lo que se reporta a las autoridades sean correctos. ¿Vale? Aquí podéis ver un poco cómo es, digamos, el journey que tenemos a nivel vuestro, ¿vale? Lo que funciona por detrás cuando el cliente recibe un enlace para poder hacer su check-in online. Y lo que nos interesa aquí ahora también, que como estamos dos compañías, hablar un poquito de cómo nos integramos, ¿no? Al final, Cloudbeds y Check-in pueden trabajar por separado, pueden trabajar juntos. La idea es que los clientes de Cloudbeds se pueden beneficiar de la verdadera automatización, ¿no? De automatizar realmente todo el proceso de lo que es toma de datos. Además, de una manera bastante única, con Cloudbeds somos capaces de hacer una integración muy buena, podemos poner todos los datos en Cloudbeds, podemos usar la comunicación de Cloudbeds, podemos eh, trabajar con los campos que tienen personalizables para que tengamos un montón de oportunidades de poder automatizarlo todo. Entonces, Cloudbeds y Checking están muy integrados y además esa integración es muy sencilla de hacer. Prácticamente en 5 minutos o en menos lo tienes ya hecho. ¿Vale? Entonces, un cliente de Cloudbeds puede venir a Check-in y pone sus credenciales, todo se conecta en un segundo y aparecen las reservas, aparecen las propiedades, aparece todo. Hay que hacer una conexión con esos hospedajes, Mossus o Chancha, dependiendo un poco de la región de España, y ya estaría para funcionar. Luego ya a partir de ahí elegimos qué tipo de flow queremos con el cliente, qué tipo de comunicación, si la vamos a hacer a través de Cloudbeds, a través de Check-in, a través de Booking, a través de Airbnb, lo que sea. Pero es una manera de trabajar juntos bueno, que nosotros estamos muy orgullosos de tenerlo así y que va a seguir funcionando en un futuro y que es muy útil para vosotros. Y ahora os dejo con Bianca, que os va a explicar un poquito también sobre Cloudbeds. No sé si habrá clientes aquí de Cloudbeds, probablemente no. Entonces tenéis una oportunidad de escuchar sobre ella, cómo funciona el PMS de Cloudbeds y cuáles son sus objetivos. Bueno, pues sí, mucho gusto estar acá con ustedes. Les cuento un poquito sobre qué es Cloudbeds, ¿vale? Bueno, nuestra base es un PMS, un sistema de gestión hotelera, ¿vale? Que básicamente ayuda a gestionar todas las operaciones de un alojamiento, un hotel, un hostal, alojamiento turístico, glamping, lo que sea, el tipo de propiedad, ¿vale? Básicamente podemos automatizar pagos, ¿vale?
En la plataforma tenemos un Channel Manager nativo integrado que se conecta con 300 o más OTAs, ¿vale? Esa integración es nativa y actualiza los precios, la disponibilidad, el inventario en tiempo real, ¿vale? Por eso tan fuerte esa parte. También, además, tenemos un motor de reserva completamente integrado a la plataforma, ¿vale? Y creo que básicamente estas son nuestras bases. Una plataforma de pagos completamente integrada, experiencia de huéspedes, muchos informes para análisis, en fin, básicamente puedes integrarte además con un montón de parceros que tenemos como Check-in, por ejemplo. Vale, entonces si quieres pasar, Fernando, ahí comento un poquito más sobre los números. Vale, bueno, pues tenemos más de 150 países atendidos. eh, Estamos hace un montón. Tenemos un soporte muy rápido que siempre está atendiendo a los clientes. 96% de satisfacción. 350 propiedades incorporadas por mes. Entonces, eso es nuestro trabajo de onboarding también. Un montón de empleados en todos los países y más de 500 canales y partners, ¿vale? Entonces, de hecho, también quería reforzar que nuestra integración con Checking es una de las integraciones más completas que tenemos y con certeza es la manera más automatizada, además de tener todo el proceso de actualización, de gestión de la propiedad. Lo ideal es tener las dos integradas y tener todo el proceso de checking y envío de información automático, la verdad. Entonces, es una súper integración. De hecho, me gustaría agregar aquí a lo que ha dicho mi compañera que eh, no es que con Cloudbeds no puedas hacer este reporte. De hecho, ellos están conectados con esos hospedajes también. Lo que pasa es que no es un proceso full automático. Y entonces Sí, aquí es donde entramos en esta discusión de, oye, hay gente que puede trabajar sin checking y está muy bien, hay gente que puede trabajar sin Cloudbeds y está muy bien, pero es verdad que la unión de las dos cosas os va a permitir una automatización de este problema en concreto bastante conseguida, en el sentido de que no os vais a tener que preocupar de nada, vais a tener todo en Cloudbase, no vais a tener que prestar atención a quién deja datos, cuándo los dejan, cómo los dejan y sobre todo cómo se manda, ¿no? A esos hospedajes. Con lo cual, creo que de esta manera es como encontrar las dos fortalezas de las dos empresas a la vez, ¿vale? Además, como decía antes, y por retomar otra vez esto y redoblarlo, el tema de la integración, que siempre es muy importante, el que sea tan fácil conectarse una con otra, el que sea tan fácil leer los datos de Cloudbeds y que sea tan fácil mandarlos, creedme que hace mucho. O sea, no siempre es así, por no desgracia. siempre es así. Entonces que sepáis que entre estas dos empresas existe esta conexión. Y ahora ya, pues esta pequeña presentación de nosotros, sí que vamos a hablar ya de lo que habéis venido a escuchar, ¿vale? Entonces estamos hablando de la ya no tan nueva normativa, ¿vale? De registro de viajeros. Es una normativa que entró en vigor, se puso en proyecto ley en el 2021, ¿vale? O sea, quiere decir, llevamos años con esto ya. Lo que sí que es verdad es que de todos estos años que han venido para acá, ha habido muchas reformas, ha habido muchas pruebas, el portal de esos hospedajes se puso hace poco en marcha, no es lo más antiguo. Al principio la normativa volvió locos a todos, se llegó a hablar de 44 datos para había un listado enorme, yo no sé si os acordáis o no sé si lo llegasteis a ver, pero había un listado enorme de datos que querían pedir, ya no se hacían bromas de hasta el nombre del perro y cosas así. Entonces, de ahí se ha ido reduciendo, a día de hoy estamos en 16 datos, ¿vale? Entonces, bueno, puede variar el número de datos, ¿vale? Porque depende si es un menor, si es alemán, si es español, si es, ¿vale? Pero más o menos en torno a unos 16 datos por persona y sobre todo vamos a hablar de cómo funciona esa plataforma de esos hospedajes, ¿vale? Nos centraremos en esos hospedajes en este caso, porque al final en toda España tenemos que reportar a esos hospedajes. ¿Vale? Esto es una cosa que quiero aclarar ya de entrada. La gente que trabaja en las regiones en Cataluña y Euskadi, es verdad que siguen reportando a Mossos y a Chancha, pero ellos reportan a esos hospedajes, con lo cual realmente aquí da un poco igual. O sea, yo sé que a día de hoy es quizá más sencillo reportar a Mousus, adelante. Ellos luego tienen que reportar a esos hospedajes. O sea que al final todo el mundo está reportando a esos hospedajes y nosotros nos vamos a centrar un poco en esta parte. Bueno, de esto hemos hablado antes, os he comentado que llevamos 3 años, pero realmente entra en vigor, realmente se le obliga a la gente a seguir esta normativa
el pasado diciembre. Entonces, esto lo que hace es que primero que explote todo el portal de esos hospedajes, porque la gente de repente quiere meterlo ahí de alguna manera porque se siente obligada a hacerlo y pues tienen que crear su cuenta, tienen que crear todo. Hablaremos de esto un poquito más tarde de cómo se hace esto, pero hace que digamos que se convulsione todo el mundo ¿no? del turismo en España en este preciso momento, ¿no? 2 de diciembre fue una fecha que la gente le pilló así como, ostras, que de repente tenemos que hacer esto, ¿no? Entonces, sí, desde el 2 de diciembre ya tenemos la obligación de reportar todo lo que vamos a hablar, ¿no? El Real Decreto establece todas estas obligaciones que no solo van enfocadas en el tema de los datos, sino también en el tema de cuándo, ¿vale? Y de cómo. Entonces, esas son las cosas también son importantes, ¿no? No solo qué tipo de datos tenemos que recoger o sí, a todos los datos que hay que analizar y recoger, sino la firma, cuándo, cómo. Y ahora también se establecen dos reportes, que lo hablaremos también, es un reporte a la hora de hacer una reserva y un reporte a la hora del check-in, ¿vale? Esto lo iremos viendo poquito a poco. En este caso, para lo que es el reporte del check-in, la ley nos establece que tenemos un plazo máximo de reportar ese check-in las 24 horas después de que se inicien los servicios contratados, dice aquí, o sea, desde que está el check-in, por ejemplo, si imaginemos un hotel, que es la parte más sencilla, desde que llega a recepción, tiene el hotel 24 horas para poder mandar todos esos datos a esos hospedajes. Aquí también sale en el primer punto el tema de la realización de la reserva. Esto luego vamos a ver quién es el responsable de esto, ¿vale? Porque no siempre sois vosotros. Entonces, esto es importante también aclararlo. En este caso, ¿quién tiene que hacer esto? Pues cualquier persona que trabaje en el sector. Quiero decir, los datos los tenéis que, o sea, las personas titulares de la actividad de hospedaje, cualquier persona que esté trabajando en este mundo, ¿vale? Da igual si tenéis un hotel, un propietario de un hotel o el manager, si estáis con apartamentos, si tenéis una empresita pequeña con 2 apartamentos, si ni siquiera tenéis una empresa y lo queréis hacer de manera individual, todo el mundo está obligado a llevar esta normativa a rajatabla y tener todo esto, estos datos en firme. Aquí hemos preparado esta para hablar un poco de lo que es esos hospedajes. Yo creo que a esta altura, si no todo el mundo tiene pesadillas con esos hospedajes, yo creo que las podemos tener, ¿no? Quiero decir, yo creo que este nombre ya ha salido mucho, ya lo conocemos bastante, pero igualmente, esos hospedajes es la plataforma que prepara el ministerio para poder, para facilitar, dicen ellos, ¿no? Para facilitar lo que es esta parte del registro, ¿no? Entonces os ponen en marcha una plataforma en la que os tenéis que registrar primero como entidad y luego como propiedades. Y luego, una vez tenéis eso de acuerdo, podéis entonces ahí volcar los datos. ¿De cómo volcar los datos? Pues hay muchas maneras. La típica es la manual, tenéis todos los campos ahí para rellenar y por cada reserva tenéis que meter cada dato de manera manual. Mm, es posible que de los que estáis aquí, alguno esté en este caso, ¿no? O sea, quiero decir, hasta el día de hoy incluso hay gente que está así, trabajando de esta manera, o incluso gente que nos está reportando, ¿no? Entonces luego hablaremos de la gente o sea, cuáles son los casos en qué pasa cuando no reportas, ¿vale? Pero es importante que, que reportemos en general. Entonces, esta plataforma sustituye 100% a Webpol y a la Guardia Civil, quiere decir, en el resto de España, o sea, en todo el territorio español, sustituye a cómo se estaba reportando antes, tanto con la Policía Nacional como la Guardia Civil. Y luego en Euskadi y en Cataluña, ellos toman el control de lo que es el primer reporte, o sea, quiere decir, los titulares todavía pueden reportar a esas entidades, a esas policías, pero ellos a su vez tienen que hacer el reporte a esos hospedajes. Quiere decir que ese hospedaje se convierte entonces de una manera unificada en la plataforma donde todo el mundo tiene que hacer el reporte de viajeros. Vale, ahora hablamos un poco de los datos. Como hemos comentado antes, yo he dado un dato que eran 16. Al final es un poco condicional a diferentes cosas, si son menores, si son mayores, si son españoles o no. Hay varias cosas que modifican un poco qué cantidad de datos se requieren, pero tenéis un anexo aquí en el código QR que si podéis mirar, ahí están realmente el listado de datos obligatorios que nos piden y que bueno, no solo hay que reportar los datos de viajeros, sino que también tenemos que reportar datos de la empresa, que es decir, datos vuestros, ¿sabes? De qué tipo de inmueble, cuál es el inmueble, dónde están, datos de tanto de la empresa como del establecimiento, ¿no? Me refiero a que dónde están, si son propiedades separadas,
pues qué tipo de propiedades y cuál es de ellas de las que estás gestionando. Entonces, todo eso también tiene que ir dentro de ese reporte, así, al igual que el tema de la transacción, que se refiere a cómo han hecho ese pago y, y ya, o sea, desde dónde han hecho ese pago, ¿no? Que esto también se hace por cada reserva, se tiene que preparar para que en ese registro aparezca. Esto es una duda que tengo, no sé si Bianca quiere aquí hablar, porque yo hablo mucho, me tiro a hablar y de repente me hago todo el webinar entero, pero si quiere ella lo puede Lo puedo también, hablar. lo puedes Sí, comentar, pero es una dale. duda que me preguntan mucho, ¿qué pasa con los menores de edad, no? Entonces, ¿qué pasa con los menores de edad, Blanca? Cuéntame. Bueno, los menores de 14 años, 14 años que antes no tenían que ser registrados, ahora también tienen que ser registrados. Entonces, en el caso de que claramente tienen que ir acompañados de la mayor de edad, en el caso que vayan acompañados de la mayor de edad, hay que poner el parentesco. Si, por ejemplo, el menor no tiene documento todavía, un DNI o pasaporte, tiene que registrarse con los datos del adulto que está responsable y el parentesco, básicamente. Entonces, toda la gente tiene que registrarse, un bebé, un niño, adultos, todo. Esto y que quede muy claro, porque a mí me decían hace 2 días, tenía una reunión con unas posibles clientas, una reunión de demostración de check-in, y ellas me juraban y me perjuraban que primero eran 47, 40 y pico datos. Yo les dije, no, 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 40 y pico datos no, es que es lo que se habla por ahí. No, 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 o sea, la normativa está clara, pero además me decían que los menores, los bebés, los menores de 14 no tenían por qué registrarse. Eso no es verdad. Aunque tengan 2 meses, tienen que estar registrados. ¿Vale? Esto es lo que establece la nueva normativa. De hecho, bueno, seguimos a la siguiente preocupación que tiene todo el mundo, que si es obligatorio reportar los datos bancarios, datos de tarjeta de crédito. Eh, Pese a lo que se ha dicho durante todos estos meses y todo lo que hubo de conversaciones anteriores, sí, en algún momento estuvo, en la normativa, estuvo el tema de poner que era obligatorio poner la tarjeta de crédito. Esto no os voy a decir nada nuevo, pero esto choca frontalmente con la política de protección de datos europea, ¿vale? Con la ley de protección de datos europea, con lo cual esto no se puede pedir, ¿vale? Hay otras cosas que tienen como un área gris, porque al final lo llaman seguridad nacional, entonces, bueno, puedes pedir ciertos datos, vale, estupendo, pero una tarjeta de crédito no se puede pedir y es algo que no llegó al final, a la última normativa, al último borrador, no llegó. No sirve ningún detalle, tampoco una cuenta de IBAN, nada de eso se va a reportar. Lo que sí piden, que es lo que hemos hablado antes, es cómo llega ese pago. Y Método en de esto, pagos, eso es el método de efectivo, pago. tarjeta. Eso es. Entonces, lo que se supone que hay que especificar por cada reserva es saber cómo el huésped ha pagado esa reserva, ¿vale? Entonces, sí, bueno, sí es verdad que hay muchas opciones, pero no hay que, pero no hay que reportar la tarjeta en cuestión o una cuenta de bancaria o lo que sea, ¿vale? Esto nos podemos quedar tranquilos y seguros. En el tema de la firma, parte de entrada, esto los que sean más veteranos lo conocerán, ¿no? El papelito con la firma, lo guardo 3 años en un cajón. El papelito este, ¿no? ¿Quién tiene que firmar? Pues tiene que firmar toda persona mayor de 14 años, ¿vale? De hecho, en España es obligatorio que con 14 años tengas DNI. Otra cosa es que no lo tengas, ¿vale? Y esto es muy habitual, pero tenerlo tienes que tener. Entonces, en esta ley establece que a partir de 14 años, con el DNI propio, tiene que estar firmado. Obviamente va a ocurrir muchas ocasiones en las que haya menores de en 14, 15 años, 16 incluso, que no tengan DNI y que los hagan con el DNI del padre. Bueno, pues se podría hacer alguna opción, pero realmente no debería ser así. Con 14 años tienen que tener DNI y deben de reportarse con su DNI y firmar el parte de entrada. Los menores de 14 no firman el parte de entrada, simplemente se registran, pero no lo firman. ¿Vale? Nada, mira, esto conecta con lo que estaba comentando antes. Los hospedajes, la normativa nos obliga también a conservar todo digamos, toda esta parte administrativa la tenemos que conservar, toda la documentación, 3 años desde que se hace el momento del check-in. Aquí dice la finalización del servicio, prestación. No, desde el checkout. O sea, quiere decir, desde que acaba la estancia, desde a partir de ahí cuentan 3 años. Obviamente, a nivel logístico, antiguamente, y la gente que sea así más veterana lo sabrá, pilas y pilas de papeles, ¿no? El gasto de papel, increíble. Un montón
de problemas con esto de almacenaje. O sea, hoy en día la cosa ha mejorado mucho. Es cierto, y os comento desde ya que no es obligatorio que tengáis los registros en papel, ¿vale? No es obligatorio, no tenéis por qué tener los registros en papel, no os van a multar por ello, pero sí que los tenéis que tener, ¿sabes? A eso me refiero. O sea, te pueden multar por no tenerlos, pero no por no tenerlos en papel, ¿vale? Entonces, lo del papel lo podemos empezar a eliminar y es uno de los objetivos también de este tipo de empresas, de las nuestras, es básicamente empezar a eliminar papel de toda la operativa de, pues, tanto una recepción como una empresa que gestiona apartamento vacacional. Entonces, esto de los 3 años nos los quedamos nosotros. Seguro que en Cloudbeds hay cosas que también tenéis ahí en la nube y que os quedáis hasta un momento determinado, según la legislación de cada país, pero hay muchas cosas que se van quedando en nube y que nosotros siempre podemos entrar de nuevo si tenemos una inspección, si están buscando algo en concreto, podemos buscar en la plataforma